por poder estar en la casa del Señor y lo más lindo y hermoso, expresando a Dios nuestra gratitud, como siempre, hermanos. Amén, como siempre. Amén, en todo momento, gloria al Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Vamos a tomar la lectura del verso o del texto número 1 y luego concluimos la lectura con el versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios para bendición de nuestra vida, de la manera que doy lectura para todos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Verso 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén, gloria al Señor. Mire hacia la derecha suya, que es la izquierda mía. Aleluya. Y vamos en coro a una voz en el nombre del Señor Jesucristo a leer bien fuerte el título hermoso de esa pancarta tan preciosa. Dice: lo hará otra vez. Amén. Siéntese meditando en ese tema. Dios lo hará otra vez. ¿Cuántos lo creemos? Amén, mis hermanos. Tomo esta porción de la bendita palabra del Señor en esta hermosa noche, hermanos, al concedernos Dios poderle alabar y adorar, exaltar su nombre, expresarle nuestra gratitud a Él y ahora aprovechar los minutos que nos restan de este culto para oír el consejo de su palabra. Amén. La experiencia maravillosa y preciosa de toda la iglesia de Jesucristo al transcurrir estos largos 2000 años de existencia que la iglesia cristiana tiene. Qué bendición saber que la iglesia cristiana no nació ayer ni antier. La iglesia cristiana nació hace más de 2000 años. ¿Se gozan por eso, hermanos? Amén. ¿Se me oye? ¿Perfecto allá? Bueno, le agradezco que confirme que me está escuchando. Y ya usted sabe cómo. Amén. Alabando y glorificando al Señor. Poder en el nombre de Cristo. Aleluya. La iglesia del Señor Jesucristo ha disfrutado y seguirá disfrutando de la bendición y el privilegio de poder tener en medio de la misma, de la iglesia del Señor, la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo, el gran fundador de la iglesia. Se gozan. Y tener en medio al gran guiador de la iglesia, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Durante estos 2000 años de existencia, la iglesia cristiana ha disfrutado, como he dicho, del ambiente divino, dirección, ministerio y funciones en las diferentes áreas espirituales de la deidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas, esta congregación tiene 28 años de haber nacido, para la gloria del Señor. Algunos años Dios nos regala, no los 28, no, porque cuando Dios me concedió llegar acá a este lugar guiado y dirigido por el Señor, ya esta congregación existía, gracias al Señor, y Dios nos trajo para continuar el trabajo. Por lo tanto, soy uno de los testigos, igual que cada uno de ustedes, que Dios ha estado con nosotros, que Dios ha estado con nosotros. Y que hemos vivido circunstancias muy difíciles, humanamente,
podríamos decirlo nosotros, siendo sinceros, tan difíciles que si no es el Señor el que nos ayudó para superarlas, para caminar por encima de las dificultades, no estaríamos aquí. Pero también somos testigos de la fidelidad de la palabra de Dios, de la fidelidad de Dios para con todos los que hemos creído en lo que Él habló y está escrito en este libro sagrado. Hoy no puede ser la excepción. Nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor es que Dios lo hará otra vez. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Testigos somos. Amén. Durante estos años, las dificultades, amén, no que quiera ser repetitivo, pero sí una de las personas testigos que puedo confirmar que Dios lo ha hecho. Y hoy no es la excepción. Creemos con todo nuestro corazón que sencillamente Dios tiene todo el derecho de pasarnos, amén, por donde muchísimos de nuestros hermanos y hermanas que nos antecedieron sirviendo al Señor pasaron. Eso, sencillamente, hermanos, Dios tiene todo el derecho de probar nuestra fe. Dios tiene todo el derecho de probar lo que hay en su corazón. Dios tiene todo el derecho de probarme a mí lo que hay en mi corazón. Y no hay circunstancia en la que usted y yo enfrentemos, vivamos, y Dios nos haya permitido entrar, en la que no tenga un propósito de parte del Señor. Todo en la voluntad de Dios y todo en el Señor tiene un propósito. Si no fuera así, habría entonces parte de esta escritura que no sería palabra de Dios. Pero como esto es palabra de Dios, se tiene que cumplir, así nos duela hasta el alma. Aleluya, sonríe que el Señor le ama. Hay momentos que uno dice, ¿por qué tengo que pasar por aquí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? Y a veces le decimos al Señor, Señor, ¿por qué no el hermano Pancracio? ¿Por qué no la hermana Gumercinda? ¿Por qué no fulano de tal? ¿Por qué tengo que ser yo? Y pasamos el tiempo de pronto expresándole a Dios palabras. Poco digo que hemos agradado al Señor. Palabras y expresiones de las que Dios no se ha agradado. Eso es una realidad. Amén. Uno quisiera no vivir lo que la Biblia nos enseña que otros hombres y mujeres que nos antecedieron vivieron. Y uno dice, Dios mío, gracias a Dios que yo no fui fulano. O Señor, gracias a Dios que yo no viví en esa época. Si yo hubiera vivido en esa época, yo no hubiera aguantado. Y si yo hubiera sido fulano de tal, menos. Gracias al Señor que soy fulano de tal y estoy viviendo en este tiempo, en esta época y no en esa. Pero sabe que Dios es el mismo de allá de la era patriarcal. Es el Dios de la era de la ley y es el Dios de la era de la gracia. Y si usted entiende esto, que Dios es el mismo, no tenemos ningún derecho a decirle a Dios, ¿por qué me mete por esta situación? ¿Por qué yo? ¿Por qué no fulano? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué me elegiste a mí? Cuando miramos parte de la escritura, de la Biblia, que vivieron hombres de carne y hueso y mujeres igualito a los hombres que estamos aquí, las mujeres que están acá igual. Si hubo alguna diferencia, como usted quiera pensar, aquellas eran más simpáticas que las de hoy. No, al revés. Las de hoy son más simpáticas que las de ayer. ¿Cómo son ustedes terribles, no? Bendito el nombre del Señor para siempre. Yo digo, con razón,
el Señor nos da esta clase de consejos. Amén. Yo miro la Escritura y meditando, amén, en lo que el consejo que Dios tendría para nosotros en esta noche. Amén. En aquella ocasión cuando el Señor le dice a Abraham, que tiene mucha relación, la vida de Abraham y la época en la que Abraham vivió es muy parecida a la época nuestra. Recordemos que Abraham fue un patriarca, él no fue un rey, él no fue un profeta, él no fue un predicador, no, él fue un patriarca. Oh, aleluya. Y antes de iniciar el proceso que Dios tenía con su vida, por el plan que Dios se había trazado con él, que a través de ese hogar, de esa familia, Dios, óigame bien, levantaría genéticamente un pueblo especial para Dios, que fue Israel. De sus lomos, de su descendencia real, nacería un pueblo por el cual y con el cual Dios tendría un trato y una comunión tan preciosa y tan maravillosa, y que ese pueblo iba a ver con sus ojos y en su diario vivir la verdadera presencia y la verdadera gloria, la verdadera Shekinah de Jehová, Israel. Y que ese pueblo o de esa familia, de esa descendencia, se levantaría para la gloria del Señor a través del transcurrir de los años, también un pueblo innumerable que formaría parte todo el mundo, desde el oriente hasta el occidente y del norte al sur. Me refiero a la iglesia de Cristo. Pero antes de la existencia de la iglesia de Cristo, amén, cuando comienza el proceso de aquel hombre, recordemos que la palabra que el Señor nos dio el domingo tiene que ver con el nuevo proceso en el que Dios nos metió a nosotros, a esta congregación, y como yo soy miembro todavía de esta congregación, yo formo parte de esta congregación. Iniciamos un nuevo proceso. Les decía a ustedes, sentí expresarlo y hoy siento confirmarlo, que quiero que Dios me haga partícipe de este nuevo proceso para una nueva proyección, una nueva meta que el Señor en su divina voluntad tiene con relación a esta congregación. Amén. Y todo lo que Dios falta todavía que Dios haga dentro de nosotros. Y yo quiero ser parte, a menos ya que en la voluntad de Dios no lo esté, pero lo anhelo. Amén. Alabado sea el Señor. Y recuerdo, Dios trae a mi mente aquel momento cuando Dios le dice a Abraham: comienza el proceso contigo. Salga de tu tierra, salga de tu parentela. Tres cosas le dice Dios: salga. ¿No han leído la Biblia? Esa parte. Salga de tu tierra, salga de tu parentela y de la casa de tu padre. Eso, la Biblia es para grabarla, hermano, para estudiarla y grabar eso. Amén. Y no dejar eso en la mente, sino traerlo al corazón. Amén. Dios le dice tres cosas: deja el hogar de tu padre y de tu madre, deja tu tierra y deja toda clase de parientes y vete. Y no le dijo a dónde, le dijo: salga, agarre camino y con el tiempo te diré a dónde. Hermano, no es fácil. Uno analiza ahí y dice eso, y no, tremendo Abraham. Agarrar la esposa y bienes que tenía, pero hijos nada.
En cierta forma era fácil tomar la esposa, de hecho no tenía hijos, amén, y lo que él tenía. Dice la palabra del Señor que Abraham llegó a ser riquísimo. Usa el término gramatical riquísimo, que es la única vez que lo encontramos en la Biblia. Encontramos la palabra rico en varias partes de la Biblia, pero la expresión riquísimo, hermano, solo lo encontramos en esa ocasión. Quiere decir que Abraham fue un terrateniente, uno de los hombres más poderosos, a quien Dios enriqueció de una forma tan terrible. Humanamente meditando, no hubo un hombre, hermano, en la era patriarcal tan rico como él. Pero a medida que Dios lo bendijo y lo enriqueció, dice la Biblia que él era más humilde, más sencillo y más creyente en Dios. Pero lo que yo me refiero es, ¿cómo nos imaginamos nosotros la actitud de Abraham cuando Dios le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela y salga del hogar de la familia de papi y mami, y vete, y luego te diré a dónde ir? Toma a su esposa, lo que tiene, y sale. Uno dice, una fe tremenda la de Abraham. Y uno de pronto hasta ahí llega. Hay algunos hermanos que han ido más adelantico y dicen, uy, no, aparte de la fe que este hombre tenía una seguridad tan terrible en Dios. Porque tener que dejar todo, tierra, parentela, padre y madre, e irse a un lugar todavía que Dios no le decía dónde, y hacerlo literalmente, eso no es fácil. Y luego cuando uno llega a la realidad de lo que significa eso, uno dice, menos mal que fue Abraham al que el Señor le dijo. Uy, no, yo no quiero ni en sueño pensar que Dios me lo vaya a decir a mí. Y mucho menos 6,000 años y más. La tierra tiene, el ser humano, no la tierra, el ser humano tiene 7,500 años de existencia, la raza humana, aproximadamente. Que haga 7,000 años, más o menos, que sucedió ese caso con Abraham. ¿Qué va uno a imaginarse que uno llegue a vivir circunstancias semejantes a esa? Aleluya. Como decir, hoy no tengo a dónde ir. Amén. Otra experiencia de Abraham, que uno dice, menos mal que fue Abraham el que vivió eso, yo nunca lo voy a vivir eso. Y menos mal que eso fue en la era patriarcal. Hoy vivimos en la era gracia, hoy todo es gracia, hoy todo es gloria, hoy todo, como quien dice, hoy nosotros como iglesia de Cristo somos los toñequitos de Dios, tan lindos. Somos los bebés de Dios. Y en cierta forma, por vivir en la era de la gracia, somos como los bebecitos de Dios, ¿verdad? Ay, pastor, no diga eso, porque si eso fuera así, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Amén. Es una realidad. Ahora, cuando Dios le dice a Abraham, te haré de ti una nación grande, te bendeciré, te multiplicaré, haré de ti cosas que usted ni se imagina, nada más para que se aumente un poquito tu fe y seas fiel, mire para el cielo, es una noche bien estrellada. Estrellada quiere decir iluminada. Estrellada no dice golpeada, no. Estrellada me estoy refiriendo a una noche iluminada. Y le dice Dios, mira hacia arriba, cuenta las estrellas. Y si tú eres capaz de contar
las estrellas, entonces sabrás el número de tu descendencia. Y no fue capaz de contar lo que alcanzaba a cubrir con la palma de la mano. Mucho menos, hermano, alrededor. Y luego Dios le dio otra palabra más fácil. ¿Y sabe cuál fue? Ve a la orilla del mar y cuenta una por una las arenillas, las arenitas, que son muy, muy pequeñas. Y si cuentas las más fácil, porque podrás agarrar puñado por puñado. Y él, uno deduce que agarró el primer puñado y la mano de él podía ser más grande que la mía, puede ser. Y comenzó a contar una por una. No. Si no pudo contar las arenillas que tomó en el puñado en la mano, mucho menos ir las que pisaba y las que veía a la distancia. Y dijo, para que usted, le dice Dios, y para que usted entienda, Abraham, haré de ti una descendencia que nadie podrá contarla, solo yo, Jehová tu Dios. Y Abraham le creyó a Dios. Dice que todo esto, Abraham iba creyéndole a Dios, seguro que lo que Dios le decía, verdad. Porque la Biblia no muestra una parte de la Escritura cuando se refiere a Abraham que él llegó a dudar alguna vez. Pero el proceso continuaba en la vida de Abraham. Y dice el texto de adulterio, sino el hijo de la promesa, Isaac. Dios un día le dice a Abraham, un día cualquiera, Abraham, mi siervo, heme aquí, Jehová Dios mío, sacrifícame a tu hijo. Wow. La Biblia no dice que Abraham le dijo, ¿cuál de los dos? Porque ya tengo dos, el hijo del adulterio y el hijo de pareja, del matrimonio. No, Abraham no le dice cuál de los dos. Abraham sabía cuál hijo le pedía a Dios. Dios le pidió al hijo de la promesa. Abraham, después de sus errores y su pecado de adulterio, él sabía y él entendía por el Espíritu de Dios que la prole que Dios le iba a dar y la nación grande como las estrellas del mar y como las arenillas del mar, como las estrellas del cielo y las arenillas del mar, no era Ismael el hijo de adulterio. Él sabía que era Isaac el hijo del matrimonio. Y en la Escritura no dice, por eso uno no deduce, porque la Escritura no lo dice. Él sabía cuál hijo le pidió Dios y le dijo, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham no rezonga como cualquiera de nosotros podía hacerlo, o a veces lo hacemos. Abraham le dice al siervo, tráeme el asna, cárgueme la leña, échale la leña al asno, que mañana tengo que madrugar bien temprano. No era mañana, no, oscuro. Recuerde que siempre que Dios le hablaba a alguien de ofrecer sacrificio de altar, toda persona que el Dios le hablaba de sacrificio y de un altar, tenía que buscar un lugar alto. Un lugar alto. El siervo cargó el asno
y no dejó que el siervo lo acompañara, pero llamó a su hijo Isaac y comienza el camino y va subiendo y subiendo. Cuando ya llegan a la cumbre, al monte, allá a la parte alta, el muchacho le pregunta al papá. El muchacho sabía que iban a hacer sacrificio a Jehová. Lo que el muchacho no sabía era lo que su papá sí sabía. El papá sabía que iba a obedecer a Dios y a sacrificar a su hijo. El muchacho no sabía. Lo único que el muchacho sabía era que iban a hacer sacrificio a Jehová con su papá, y qué privilegio que él iba también. Qué gozo y qué alegría para Isaac. Y Dios permite que Isaac le haga una pregunta a su papá, Abraham. Papi, mire para acá y escúchelo. Papi, llevamos el asno cargado con la leña y tú traes el fuego. Papi, ¿y el cordero? ¿Han leído la Biblia? Bueno. Papi, ¿y el cordero? ¿Qué dijo Abraham? No pregunte eso, mío, nada. Haga otra pregunta. ¿Qué dijo Abraham? Mi hijo, Dios proveerá. Como que dice, tranquilo, vamos proveyendo. Y cuando llegan, el texto sagrado dice literalmente, Abraham e Isaac, los dos bajan la leña, cuadran bien la leña como se tiene que cuadrar para la hoguera. Amén. Y el muchacho seguía con la incógnita. Ya está la leña, se la va a encender el fuego, y ahí está el fuego listo. Pero le pregunté, uno deduce, le pregunté a papá que dónde está el corderito, y él dice que no, como quien dice, tranquilo, Dios proveerá, pero no lo traemos. El muchacho sabía que para ofrecerle sacrificio a Jehová tenía que haber tres cosas: la leña, el fuego y la víctima, el cordero. Todo eso tiene un significado, pero ese es otro tema. Y dice la palabra del Señor, si no, el texto no dice, uno no tiene por qué deducir. Que él tomó al muchacho, lo acostó sobre la leña. El muchacho sabía, de eso sí deduce uno, el muchacho sabía, él era consciente que faltaba algo para el sacrificio. Pero Abraham, uno deduce, súbase mi hijo sobre la leña, lo ató de las manos, lo ata de los pies. La Biblia no dice, y uno no deduce, que el muchacho, que ya él entendía las cosas, ¿qué va a hacer papi conmigo? Oh, papito, no puede ser como así. No, uno no deduce eso. El muchacho está calladito a la boca. Silencio. Como la Biblia no dice, uno no puede deducir. No sé si el niño o el muchacho cerró los ojos o mantenía sus ojos abiertos. No lo sabemos. Lo que sí sé y estoy seguro es que el muchacho sabía lo que el papá iba a hacer con él. Pero
Literalmente la Biblia dice que Abraham tomó en la mano el puñal, lo empuñó y levantó su mano. Abraham tenía práctica en eso y sabía en qué lugar del cuello de su hijo iba a clavar el puñal. Eso es literal, eso no es un sueño o una pesadilla o algo semejante. Eso es bíblico y real. Cuando Abraham levanta la mano y va a tomar aire para lanzar el puñal con fuerza, oye literalmente la voz de Dios que le dice: detén tu mano, Abraham. Sé quién eres, Abraham. Y en el momento que él oye la voz de Dios, solo pudo mantener su mano en alto y no pudo descargarla sobre su hijo. Porque en ese instante, cuando oye la voz de Dios, ve allá a la distancia un cordero, literal, un animalito de 4 patas. Nunca antes estaba ese animal ahí. Nunca antes él había visto ese animal y el muchacho tampoco. Pero lo vio en el instante que él iba a sacrificar, como Dios le había dicho, a su hijo. Y Dios le dice: ya detén tu mano, no le hagas daño. Entonces desata las manos de su hijo y los pies, y le dice a su hijo: vaya, traiga el cordero, mi hijo. Va y trae el cordero, lo atan de patitas y de manitas al corderito, y ese sí, de 1000 amores. Wow. Uno dice: pastor, menos mal que fue Abraham. Pastor, menos mal que fue él. Y eso fue allá en el Antiguo Testamento. No fue en la ley, y menos ahora en el Evangelio. Menos mal que yo no vi a Abraham, que yo no vi a Isaac. Menos mal que yo no viví allí. Una hojita. ¿Ya cerró la Biblia? Cuando uno cierra la Biblia hay probabilidad de cerrar los ojos. Cierra los oídos y a dormir, se dijo. A dormir mal sentado. Una hojita. Tome una hojita y échela hacia la derecha. En el capítulo 13 del mismo Evangelio de San Juan, y el verso número 7, dice la palabra del Señor de la manera que todos vamos a leer. Ya voy a terminar. ¿Listo? Dice la palabra del Señor: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago ahora tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Terminé. Cierro mi Biblia, pero no mi boca. Esto ya es ahorita en la gracia. Este texto lo leí de una de las experiencias hermosas que vivieron los discípulos. Ahora sí, ahora en la gracia. Ahora sí en la gracia. Es cuando el Señor quiere darle una enseñanza a los discípulos de humildad, de sencillez, de amor fraternal, de compañerismo, de verdadera comunión y de amor entre nosotros. Y comienza el Señor, se tomó una toalla, un poco de agua en un recipiente, y el Señor se hincó, es decir, se arrodilló ante los discípulos. Los mandó sentar y se arrodilla ante los discípulos y comienza a lavarle los pies a cada uno. No hay duda, no hay que dudarlo, que los pies de ellos no estaban tan limpios. Por eso
Hago así. Pero el Señor agarró, como decimos en Santander, corte parejito, parejito, que no se le quedara a uno. Le lavó los pies a todos los discípulos. ¿A Judas también, pastor? Sí, a Judas. Creo que se los lavó primero. De hecho, era el que los tenía más sucios. Se los lavó. Y Pedro se quedó mirándolo y abría los ojos, los ojotes, Pedro. Sorprendido, alarmado. Y dentro de sí uno deduce, porque es lo que la Escritura da a entender. Pedro decía: no, no puede ser, no. El Señor, el Hijo de Dios, Jesucristo, lavándonos los pies a nosotros. ¿Y cómo será cuando llegue a lavarme los míos? No. En primer lugar, es al revés. Somos nosotros los que debemos lavarle los pies al Señor y no el Señor a nosotros. Contraproducente, eso no puede ser así. Y era tanta la cosa que él sentía, que él dijo, pensó y sintió dentro de sí: a mí no, yo no me voy a dejar lavar los pies. No, porque no. Primero, porque, y lo otro, el Señor, cuando yo debo ser el que le lavo los pies a él, no puede ser. Y cuando llegó el Señor ya y le correspondía el turno a Pedro, ¿qué dice Pedro? No han leído la Biblia, qué bonito ustedes. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Pedro cuando le tocó el turno? A mí no me lavarás los pies. Te los lavaste a los demás y ellos estaban tranquilos, pero a mí no, Señor. Y el Señor le dice a Pedro lo que leímos: lo que yo estoy haciendo en este momento, tú no lo entiendes. Quédate tranquilo, cállate el pico, cállate la boca. No digas, no critiques, no murmures, no alterques, cállate. Espera. Ahora no lo entiendes, pero quédate tranquilo, lo vas a entender después. Hay cosas, mis queridos hermanos, que nosotros no las entendemos en el momento. Cuando Dios comienza un nuevo trabajo con nosotros y comenzamos un nuevo, ¿qué? ¿Un nuevo qué? Un nuevo proceso, según el propósito que Dios tiene. Ya se le olvidó. El domingo comenzó un nuevo proceso de Dios con nosotros. Lo viejo pasó. Hoy estamos en un nuevo proceso. Dios está probando nuestra fe. Dios está probando qué hay en su corazón, qué hay en mi corazón. Conclusión de todo esto: esperamos y confiamos que Dios lo hará otra vez. Amén. Hay cosas que Dios hace que no las entendemos y en el momento decimos contraproducente. No puede ser. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí, dijo el Señor. Todo lo que pidiereis creyendo, lo recibiréis. En el momento de Dios, es el propósito de Dios y es el plan de Dios probarnos. Vamos a aceptarlo, sin tener que decir tantas cosas e inventarnos tantas cosas, idearnos tantas cosas.
y mucho menos tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios, aunque las veamos favorables para nosotros, hermanos. Oh, gloria al Señor. Si Dios quiere que vivamos lo que otras personas han vivido, todas las cosas, ha dicho el Señor, son para bien a todos aquellos que amamos a Dios. Lo creemos con todo nuestro corazón. Vamos de pie. Señor y Padre nuestro, alabamos y adoramos tu precioso y bendito nombre. Eterno Dios del cielo y de la tierra, obrador de maravillas y milagros, yo te doy gracias, Señor, hoy. Dios mío, en compañía de este pueblo que se ha esforzado para hoy estar aquí, eterno Dios. Oh Señor, sé, Dios mío, que el proceso por el cual tú nos estás pasando, eterno Dios, está en tus planes divinos, Señor amado. Concédenos, es mi oración, es mi clamor a ti. Concédenos aceptarlo todo, aún, Dios mío, cuando vemos todas las cosas en contra nuestra. Humanamente vemos todo eso, pero todo tiene un propósito tuyo, Señor. Eterno Dios, no nos dejes creer otra cosa que no sea nuestra confianza en ti, oh Dios, nuestra seguridad en ti, oh Dios, que no haya en ninguno de nosotros, Dios mío, expresiones y mucho menos sentimientos contrarios a tu voluntad, pues tú tienes el derecho de actuar conforme tú quieres en nosotros y en este pueblo. Solo ayúdanos a aceptarlo, Señor, aceptarlo, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias.